Hoy vamos a hablar de un tema vital para nuestra salud y que muchas veces se detecta tarde, la cirugía vascular. Vamos a entender qué enfermedades afectan las arterias y venas, cuándo se requiere una cirugía y cómo estos procedimientos ayudan a prevenir complicaciones graves como infartos, derrames o amputaciones. Querida audiencia, bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a responder a preguntas como: ¿qué es la cirugía vascular y en qué casos se recomienda? ¿Cuáles son los síntomas de alerta de una enfermedad vascular? ¿Qué riesgos existen si no se trata a tiempo una arteria obstruida o una vena dañada? ¿Cómo son los procedimientos actuales y qué avances hay en esta especialidad? Y sobre todo, ¿cómo maneja la Fundación Santa Fe de Bogotá estos casos y acompaña a sus pacientes? Mi nombre es Diego Santos y hoy nos acompaña la doctora Ana María Botero, jefe de sección de cirugía vascular periférica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Botero, bienvenida a Cuida tu Salud. Gracias, Diego, por esta invitación. ¿Cómo llega usted a ser cirujana vascular? Y después me explica la diferencia entre cirujana vascular y cirujana vascular periférica. ¿Cuál es la diferencia? Pues, Diego, yo llego a la cirugía vascular por el amor a la cirugía general. Yo me crié en Medellín, en un hospital de alto nivel de trauma. Y de esos traumas, pero pues... Cuando dice que se crió, es que nació en... Viví, me crié y nací en Medellín. Ok. Estudié... Sí, en Medellín, pero en el hospital. En el hospital, no. Pero mi hospital era el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. O sea, cuando arranqué medicina en la Universidad de Antioquia y hago cirugía en la misma universidad, y el hospital de rotación o de hacer toda mi carrera fue un hospital de alto nivel de trauma. Y parte de lo que los cirujanos generales le tenemos a veces más temor es el trauma vascular. Y cada vez que llegaba un paciente de esos yo me emocionaba, veía cómo podía entrar a cirugía. En vez de tenerle temor, me empezó a gustar muchísimo el trauma. Y de ahí roté en un hospital de alto volumen de cirugía vascular, y en Antioquia las personas fuman mucho. Entonces la patología vascular periférica arterial es muy frecuente. Terminé amando la cirugía vascular por miles de cosas, entre ellas la posibilidad de hacer muchas actividades dentro de cirugía, no solo operar. Y me enamoré y llevo más de 10 años dedicada solo a la cirugía vascular. Pero trauma también tiene que ver con accidentes, ¿o? Sí, accidentes, balazos, puñaladas, todas estas cosas que nos llegan en este país que cada vez uno pensaba que están más ausentes, pero que vuelven a reaparecer. Bueno, doctor, ahora sí, entrando en materia, cuéntenos exactamente de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de una especialidad que me apasiona. Específicamente vamos a hablar de las arterias, las venas y los linfáticos. Digamos que yo les digo a mis pacientes que la cirugía vascular ataca las patologías como si fueran de una casa: el alcantarillado, el acueducto y la electricidad. Yo hablo de las arterias como ese bombeo de sangre desde el corazón lleno de oxígeno. Soy un plomero de esa casa. Yo me encargo de arreglar las tuberías, las de alta presión siendo las arterias, las de baja presión, que sería el alcantarillado, siendo las venas, y los linfáticos son esos conductos chiquiticos que llevan los desechos de los músculos de nuevo al corazón y al uso por el cuerpo. Y esto es con la cirugía vascular, ¿cómo arregla estos problemas? Las arreglamos de muchas formas. Digamos que las principales, cuando hablamos de enfermedad arterial periférica u oclusión arterial, estamos hablando de pacientes que tienen factores de riesgo como consumo de tabaco, son pacientes que fuman, que tienen oclusión de las arterias por diabetes o por insuficiencia renal, que es ese mal funcionamiento de los riñones. Las arterias se van poniendo rígidas y se van empezando a ocluir hasta que una pierna, que puede ser en el caso de nosotros los cirujanos vasculares, se queda sin circulación, y esto ocasiona que el paciente le duele al caminar, tenga heridas en las piernas y necesite de un cirujano vascular para evitar la pérdida de su extremidad. ¿Eso no fue lo que le pasó a esta Miss Colombia de hace algo similar? Digamos que la enfermedad arterial, hay una enfermedad arterial que puede ser crónica de mucho tiempo, que es la de estas personas que te digo que somos los diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal y los fumadores, y hay en ocasiones patologías agudas como la oclusión de un vaso de manera súbita que hace que la circulación a las piernas se disminuya. Esto puede ocurrir en cirugías de urgencia o en cirugías de alta complejidad, que también lo hacemos acá. Perdón por desviarme, pero eso me llama mucho la atención. ¿Puede haber una oclusión de una arteria de manera súbita? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo? Puede pasar en general porque
En el corazón se puede hacer un trombo y el trombo se puede ir hacia el cerebro, hacia las piernas, hacia los brazos, a veces por patologías que hacen que tu sangre sea más espesa de lo normal. Yo les digo a los pacientes que tienen enfermedades llamadas trombofilias, que son patologías que hacen que ciertas proteínas hagan que su sangre sea un poco más espesa, o por ejemplo los pacientes que tienen cáncer tienen más riesgo de tener este tipo de oclusiones agudas. Y entre mis pacientes crónicos, que son los pacientes de enfermedad arterial, algunos de ellos pueden hacer trombos agudos dentro de la plaquita de colesterol que uno tiene ahí en la arteria, y esta se tapa súbitamente. Eso se llama isquemia aguda de las extremidades, que en el caso de la cirugía vascular puede pasar en las piernas, puede pasar en los brazos, puede pasar inclusive en las carótidas, que son las arterias que llevan sangre directamente del corazón hacia tu cerebro, y todo eso lo tratamos nosotros. La cirugía vascular, exactamente ¿qué problemas resuelve? Resuelve todas esas obstrucciones o mal funcionamiento de arterias, venas y vasos linfáticos. La patología venosa tal vez es la más reconocida dentro de la cirugía vascular porque es lo más común. Nosotros siempre vemos unas varices y lo relacionamos inmediatamente con el cirujano vascular. Esto es casi que el 80% de la consulta de nosotros: dolor en las piernas, hinchazón, cansancio, pesadez y cosas tan graves desde ¿Esas no suelen ser mortales? ¿Esas? ¿Las de las venas? No, pero algunas sí. Por ejemplo, la trombosis de las venas, que es la formación de coágulos dentro de las venas que conectan directamente al pulmón, pueden ser en algunas ocasiones mortales. Eso se llama una embolia pulmonar, que a veces lo miramos solo desde la parte clínica, donde entran a tratarlos con anticoagulantes, pero nosotros también hacemos procedimientos como aspiración de esos trombos o la extracción de esos trombos por medio de unas canastas para evitar que la pierna se pueda perder por el riesgo de esa trombosis. Uno como sabe que tiene aparte de un dolor intenso, pero puede existir que uno esté experimentando un coágulo de estos sin darse cuenta y sea demasiado tarde cuando ya... A veces, depende mucho, como te decía, como la casa, del lugar en donde esté este trombo. Si este trombo es arterial, que es en esas partes, en esos conductos donde hay mucho oxígeno, la falta de flujo en esa pierna va a ocasionar dolor intenso. Entonces esa falta de oxígeno es como si fuera un infarto. Hay infartos súbitos, que es lo mismo que llamábamos la isquemia aguda, que es algo súbito, y hay aquellas personas que presentan dolor que es paulatino. Ese dolor paulatino que va empeorando se llama claudicación, y claudicar es cansarse. La palabra claudicación viene de cansarse. Las personas empiezan a caminar y tienen que parar su marcha o parar la caminada porque hay dolor. ¿Dolor en dónde? En las pantorrillas, y eso los hace detenerse. Esperan 5 minutos y cuando vuelven a arrancar la caminata, vuelven a tener dolor a la misma distancia. Esos son como los síntomas más comunes. Y cuando eso debería llevarlo a uno a consultar al médico, sí o sí. Sí o sí. Y cuando son súbitas y rápidas, producen palidez, frialdad, dolor intenso en la pierna, y es un pie que uno sabe que algo está pasando y que algo está mal, o una mano y uno sabe que algo está mal. Hasta alteraciones de la movilidad, no poder mover una extremidad por la oclusión de la arteria. ¿Cómo saber que no se está tratando de un preinfarto, un infarto? Eso es como me preembaracé o me embaracé. Acá no hay como puntos medios. Uno o tiene una enfermedad arterial periférica con una isquemia o no la tiene. En las piernas generalmente los pacientes se vuelven muy sintomáticos y uno siempre tiene que pensar que en un paciente fumador después de los 50 años con factores de riesgo como son la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, hay que pensar siempre en estas patologías. Yo les digo a mis pacientes una frase, y es que esto es como la gordura: uno no es gordo de un cachete y flaco al resto. Esta enfermedad afecta, 50% van a tener enfermedades de corazón sin saberlo. Entonces hay que estar pendientes de esos pacientes, no solo desde la parte vascular periférica, sino corazón, cerebro, intestinos. Todo esto tiene que ver con la enfermedad arterial, porque las arterias están en todas partes. Pero esto le puede pasar a una persona sano hasta nuestro conocimiento, pero es que uno necesita estar aliviado para enfermarse. Tenemos pacientes jóvenes de 20 años, 25 años, que tienen estas enfermedades que llamamos trombofilias, que pueden tener componentes tanto venosos como arteriales, que pueden debutar con estas enfermedades de trombosis y tapar una arteria o una vena también. ¿Qué tipos de procedimientos existen hoy más allá de la cirugía abierta vascular?
Pues mira, antes abríamos los pacientes desde el inicio hasta el final. Los cirujanos vasculares hacíamos cirugías de carótidas, abrimos el cuello, limpiamos todas esas placas de colesterol sucias. Hoy por hoy, tanto para la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón, como para las piernas, hay procedimientos que hacemos por medio de cateterismos. Entonces, mira, una de las cirugías que a mí más me gusta es operar aneurismas de aorta. Los aneurismas son dilataciones de las arterias, el doble de su tamaño normal, que se ocasionan por hipertensión, tabaquismo y por factores genéticos que ya son conocidos por las familias. Y antes abríamos, y en algunas ocasiones también lo hacemos, abrimos los pacientes, hacemos cirugías donde reemplazamos la aorta con un tubo de tela, y hoy por hoy tenemos estos dispositivos que te los iba a mostrar acá, que se llaman endoprótesis, que son stents gigantes, igual que los stents de corazón, y esto lo ponemos por un cateterismo, por las ingles o por el brazo. Entramos, lo abrimos y operamos el aneurisma desde un cateterismo solamente, sin tener que hacer cirugías grandes, ¿no? ¿Y ese qué es? Y este es de la aorta torácica, de la parte después de la salida del corazón. Para pacientes que tienen disecciones o aneurismas de aorta torácica, ponemos esto en tu aorta sin tener que hacer unas cirugías gigantes en donde teníamos que hacer toda la apertura desde acá hasta abajo. Pero para meter se eso, ve gigante. Sí, pero para meter eso hay que hacer una incisión gigante. No, ¿sabes qué? Esto viene, hazte de cuenta, se llama un introductor, pero esto viene colapsado dentro de un, hazte de cuenta, un catéter pequeñito, y lo abrimos dentro del vaso. ¿Y esa es una tecnología nueva que ya lleva mucho tiempo? Pues mira, te voy a contar una historia muy chistosa. Las endoprótesis son inventadas por un argentino que se llama Juan Parodi, que viendo el problema tomó una idea de una persona europea y decidieron crear un stent gigante para corregir un aneurisma de aorta abdominal. Esta tecnología está disponible desde los años 90, entonces realmente, siendo la medicina de tanto tiempo, esto es realmente reciente, pero esto cambió la historia de la cirugía vascular periférica. Bueno, hablando de eso, ¿cómo ha cambiado la cirugía vascular a lo largo de los últimos años? Después del advenimiento de este tipo de cosas, yo creo que los cirujanos vasculares, nos llamo como el ninja de la cirugía, porque tenemos un ecógrafo en la mano con el que podemos diagnosticar y ayudarnos a hacer procedimientos. Tenemos un bisturí que nos ayuda también a definir pacientes que no pueden ser candidatos para esto, porque no todos los pacientes son candidatos para esto, porque la anatomía de su arteria no es apta para este tipo de procedimiento. Por eso es tan importante consultar a un cirujano vascular en un equipo multidisciplinario como el que tenemos acá, en donde trabajamos con cardiología, con radiología, con medicina vascular periférica, con cirugía vascular. O sea, tenemos un equipo de muchos especialistas que hacen que el tratamiento sea el más adecuado posible para uno como paciente. Una vez uno se somete a esta cirugía, ¿cómo es el proceso de recuperación? Porque pues por más de que me digas que eso no es invasivo, pues claramente es un cuerpo extraño, distinto dentro del cuerpo, y uno no es que pueda salir a correr al día siguiente. ¿Cómo es ese proceso? Digamos que la diferencia entre una cirugía abierta y estas es precisamente eso, que la recuperación es mucho más rápida, que los pacientes no tienen incisiones grandes. Algunos pacientes ni se dan cuenta que los pacientes a los meses te dicen: doctora, usted sí me operó, porque no hay heridas en la pierna. Esto hoy por hoy lo introducimos al cuerpo ni siquiera con suturas y con heridas, con dilatadores y chusitos con una aguja. Y por eso la recuperación es mucho más rápida, porque no hay heridas grandes. Los cirujanos, cuando tenemos que abrir un abdomen, tenemos que ir por tus músculos, entrar y hacer toda ese cierre, también genera dolor. Estos procedimientos hacen que los pacientes realmente, si tú vas a una cirugía electiva, al otro día puedas estar en tu casa. No todos son ese tipo de pacientes, pero sí hay procedimientos de aorta, por ejemplo, que el paciente a los 2 días está en su casa haciendo su vida normal, con un seguimiento a largo plazo como todos los pacientes. Sí, hay que seguirlos con angiotomografía al menos cada 3, 6, 9 y 12 meses. Pero por ejemplo, una persona que sea deportista puede volver a practicar deporte con la misma intensidad como la practicaba antes. Con la misma intensidad, sí. Puede hacer su vida normal. Yo les digo que los operé para que tengan acceso a una vida normal. Hasta me les río y les digo, si mañana se quiere tirar de un paracaídas, se puede tirar de un paracaídas. Porque con pacientes de aneurismas y de patologías de aorta, lo que uno ve es que los postran en una cama. Les dicen, no se pare, no tosa, no vaya al baño, no salga. Y esto hay que dejárselo muy claro a las familias. La idea de operar pacientes con este tipo de tecnología es mejorarles la calidad de vida, no empeorárselas. Cuando se llega a la cirugía, ¿es porque el caso ya es extremo o para evitar riesgo, por ejemplo? Sabes que en algunas cirugías no es extremo. Extremo es, por ejemplo, cuando hablemos de aneurismas, por ejemplo, cuando se rompen. Es un paciente que tiene
de tu aorta más o menos salen 5 litros por minuto de sangre, ¿sí? Si tú tienes un roto en tu aorta, necesitas una prótesis de esta lo más pronto posible. Ese es un paciente extremo. No, ¿sí? de esa. De esta, que Pero es de la barriga. ¿Pero esa no es la aorta? Estas dos son de la aorta. Ah, ¿esta es de la aorta? Aorta abdominal y esta es de la aorta torácica. Entonces, digamos que se te rompe un aneurisma de aorta abdominal. Lo ideal es operarte lo más rápido posible. Si tú no te operas, tu mortalidad es del 100%. Si te operas con un dispositivo de estos, tu mortalidad puede ser tan baja como el 30%, ¿sí? Y eso ya cambia la manera como nosotros manejamos los pacientes de aorta rota, ¿sí? En los grandes servicios del mundo, incluyendo en la Santa Fe, lo ideal es operar los pacientes con aneurismas rotos, pero de esta manera. Pero si es un paciente electivo, como te decía, el paciente puede venir hoy a una cirugía electiva y a los 2 días estar en su casa normal, haciendo su trabajo normal, mucho más rápido que una cirugía abierta. Ahora, yo nunca satanizo la cirugía abierta. La cirugía abierta todavía sirve y lo hacemos para pacientes que tienen toda la indicación. Y hay que tener tanta confianza en hacerlo de esta manera como hacerlo abierto. Y cuando se toma la decisión de que es una cirugía abierta, ¿por qué se toma esa decisión? Como te decía, porque estas prótesis no están diseñadas para todo el mundo. Hay ciertas características de la aorta que hacen que uno sea presto para ponerte esto o no. Si tu aorta es... ¿Eso cómo lo sabes? ¿Por radiografía? Lo analizamos con una tomografía axial computada que se llama AngioTAC, y con eso vemos la forma de tu aorta y si este dispositivo es para ti o no. Si vemos que no, lo mejor es operarte abierto y hacemos una cirugía abierta convencional. Hablando ya de prevención, para evitar llegar a esto, ¿qué tiene que hacer uno? Pues realmente para las patologías como estas, que son las más graves que nosotros operamos, y para patología arterial periférica o enfermedad arterial periférica, la idea es, uno, no fumar, pues, o no haber fumado en tu vida. Eso ya uno no lo puede echar para atrás, pero si estás fumando, dejar de fumar, hacer ejercicio y tener control de los factores de riesgo, como pues la edad no la podemos controlar, pero por lo menos controlar la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad, ¿sí? Esos son los riesgos más grandes, ¿sí? Los que no podemos controlar generalmente son la edad y la herencia. Si usted tiene, por ejemplo, en su familia personas que hayan fallecido de un aneurisma roto, al menos presentarse 10 años antes de la ruptura del aneurisma de su familia en primer grado de consanguinidad donde un cirujano vascular. O sea, si mi papá fallece de un aneurisma roto, yo tengo riesgo de tener una alteración en mi aorta y debo estar al menos en un cirujano vascular 10 años antes. ¿Y ustedes cómo hacen el chequeo de que uno por dentro esté bien? Lo hacemos con varias cosas. El tamizaje, que es como pescar a aquellos pacientes que tengan patologías de aorta, lo hacemos con ecografía. Utilizamos ultrasonido, hacemos una ecografía de aorta y de ilíacas, y con eso sabemos si el paciente está en riesgo o no. Y si encontramos aneurismas, dependiendo del tamaño, hacemos seguimientos con ecografía o con angiotomografía, con un tomógrafo. Y con eso caracterizamos el aneurisma y miramos qué pacientes de esos van a seguir en estos controles cada 6 meses o cada año, y quiénes de esos pacientes necesitan una cirugía. Y uno podría, como paciente normal y corriente, decir, yo me quiero hacer esto independientemente de que no haya un familiar de primer grado que haya tenido un... Te voy a contar, eso pasa, pero lo ideal es que no ocurra, porque le asumimos o le metemos un costo a los sistemas de salud enormes, porque estarías buscando muchas patologías en personas que no tienen riesgo. Entonces, lo ideal es en hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 65 años que tengan algún factor de riesgo. Esta en específico, que son aneurismas. Bueno, y la Fundación Santa Fe de Bogotá, ¿qué hace en este caso en específico? ¿Ya su departamento en qué está? ¿Cómo es todo el proceso y demás? Nosotros tratamos la patología vascular transversalmente. Desde la consulta tenemos 5 cirujanos vasculares disponibles para consulta externa cuando quieran. Hacemos consulta en el edificio de cardiología de la 123 con séptima. Hacemos consulta todos los días de cirugía vascular. Ahí captamos los pacientes que necesiten ser intervenidos. Pasarán por urgencias o pasarán por nuestros consultorios de manera electiva, y luego, si alguien necesita cirugía y seguimiento, pues se hará su respectiva vinculación a los servicios de cirugía o de urgencias, dependiendo de lo que cada paciente necesite. Le ofrecemos el tratamiento que sea adecuado para cada paciente. Para eso es la consulta externa, para evaluar si esos pacientes en realidad necesitan un cirujano vascular, y si no, lo derivamos a la especialidad que lo requiera. Pero me imagino que la mayoría de pacientes que les llegan a ustedes es porque ya están sintiendo, ya tienen algún síntoma. Sí, la mayoría llegan por síntomas de enfermedad vascular, sea venosa o arterial.
Y esos que llegan los vamos tratando, sea cirugía o manejo médico, que también existen manejos médicos en cirugía vascular. No todo lo operamos, que a veces los pacientes les da miedo ir a la consulta porque dicen cirujano vascular me van a operar. Realmente no, hay es que cosas... el nombre no ayuda, ¿no? No, es claro, el nombre no ayuda. Pero hay cosas que hacemos antes de... Hacemos, por ejemplo, para los pacientes que tienen oclusiones de las arterias de las piernas, terapia de marcha, ponemos a los pacientes a hacer ejercicio supervisado y a caminar, mejorando la cantidad de pasos que pueden dar sin dolor. En los pacientes de patología venosa ofrecemos cirugías mínimamente invasivas para venas, cirugías convencionales, cirugías que hacen que la calidad de vida de estos pacientes sea mucho mejor y que evitemos complicaciones específicamente en venas, por ejemplo, trombosis o heridas. Sí, que no sé si alguien ha tenido algún familiar con una herida de varices, pero es de las cosas que uno no se quiere encontrar en la vida. Cada vez lo vemos menos, pero sí están, y a veces hay miedo de asistir a un cirujano vascular, y creo que eso es el peor error. Que eso me lleva a una de las preguntas que hace Paula Rodríguez desde Instagram, y es: ¿las varices son solo un problema estético o pueden ser un signo de una enfermedad vascular? Las varices no son un problema estético, yo peleo con eso casi que todos los días. Digamos que las varices tienen un escalón de severidad, va de 0 cuando los pacientes tienen síntomas y no tienen varices, que yo no he visto eso en mi vida nunca, y peleo eso con la literatura mil veces. ¿No ha visto que pacientes que tengan síntomas y no tengan varices? O sea, un paciente que sea lleno de síntomas de varices y no tenga nada. Generalmente los pacientes que llegan a la consulta ya tienen algo de varices. Pero síntomas, que sería dolor al caminar. Dolor en las piernas, pesadez, cansancio al final de la tarde, hinchazón de las piernas. Pacientes que dicen yo al final de la tarde no tengo tobillos, ya se me desaparecen. O cuando viajo a clima caliente se me hinchan los pies. Ese tipo de pacientes, la idea es clasificarlos de 1 a 6, siendo 1, tener arañitas; 2, tener varices que se ven y se tocan; 3, hinchazón más varices; 4, cambios de coloración en la pierna; 5, cicatriz de una úlcera; y 6, una úlcera abierta. Entonces realmente el tratamiento no puede ser estético, porque yo ya estoy hablando de que puedo llegar a tener una úlcera, que es una herida venosa, que me genera grandes costos en salud y gran incapacidad para los pacientes. La idea es intervenirse antes de llegar a ser un paciente clasificación 6 de varices. La ignorancia de una varice es cuando la vena está salida y... Salida, brotada, como hazte de cuenta mi mano, que tú la ves y yo la puedo tocar. Eso es una varice. Eso es varice. Esto es varices. O sea, sí. Yo también tengo varices. Estaba contando un secreto, yo soy operada de varices a los 23 años, de las piernas. No tiene nada que ver con mi gana de ser cirujana vascular, pero a los 23 años me operé. Tengo una herencia de papá y mamá de varices. Yo les digo a mis pacientes, yo sé lo que se siente llegar a las 6 de la tarde a la casa y decir, quiero que me pongan unas piernitas nuevas. O sea, ¿esto es una varice? Esas son tus venitas de la mano. Las varices son más de las piernas. Las piernas. Pero sí, esas, así se ven unas varices en las piernas. Porque yo tengo una, yo corro mucho, sí. Entonces cuando corro llego y hay una vena que se me nota, como por acá. Después de correr, los deportistas, como tienen un consumo de ese músculo mayor, las venas, es como cuando vemos a Rigo en montando bicicleta, que vemos que esas piernas son gigantes y llenas de venas. No siempre. Las venas de un deportista después de hacer ejercicio son varices. Hay que mirar con una ecografía, que es un dúplex, que es un examen no invasivo, si esa vena tiene una cosa que se llama reflujo, que es que la sangre, en vez de ir hacia arriba, va hacia los tobillos. Eso es un examen diagnóstico de varices. Mauricio López nos pregunta, después de una cirugía vascular, si uno puede volver a hacer ejercicio normalmente. Normalmente. Depende mucho de la cirugía, como te decía. Si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene una herida en el pie porque no le llega suficiente circulación, que se llama enfermedad arterial periférica, y digamos que la herida le limita la caminar, en ese paciente su recuperación va a ser más lenta, ¿cierto? Pero si tenemos un paciente que tiene patología venosa, varices, en ese paciente probablemente después de tener su cirugía de varices puede ir a hacer deporte sin problema. Doctora Botero, ¿alguna otra cosa que nos quede por fuera? Bueno, no, yo creo que invitarlos a que conozcan el servicio de cirugía vascular de la Fundación Santa Fe, que tenemos todas las herramientas para ayudarlos a resolver este tipo de problemas que son más comunes de lo que uno piensa. Que no fumen. Que hagan ejercicio. Realmente eso nos sirve para evitar llegar acá. Bueno, muchas gracias por este tiempo y tomo atenta nota para estar pendiente de esos síntomas. Te espero en la consulta, Iván. Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a ti. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, también muchísimas gracias por habernos visto o escuchado. Recuerden que ya nos estamos acercando a nuestro episodio número 200.
Suscríbanse a nuestros canales de redes sociales, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Cuida tu Salud. Vigilado por Supersalud.